Muy bien. Lo que voy a explicar hoy es, hoy voy a hablar del tema de lo que significa el racismo. Ayer hablamos del fundamento epistemológico de la construcción occidentalista del concepto de universal. No sé si tú estuviste aquí ayer. ¿Tú estuviste ayer? Yo. Sí. Sí. Tuvieron todos. Okay. Entonces, es que no me acuerdo de todo el mundo que estaba ahí ayer, pero ayer era el fundamento epistemológico de la crítica al eurocentrismo, dedicado a hacerle una crítica al concepto universal y cómo trabaja el tema del universal. Esto tiene unas implicaciones enormes sobre los estudios de migración, por supuesto, porque está toda la pregunta de qué significa construir sociedades pluriversales o conceptos pluriversales y no universales, desde dónde uno habla, ¿no? Desde qué corpopolítica y geopolítica del conocimiento se habla, cómo no hay un conocimiento, no hay ningún ser universal que pueda decir, bueno, mi conocimiento es universal y válido para todo tiempo y espacio, eso es obsoleto. Y entonces, ¿cómo establecer entonces relaciones interculturales desde lo pluriversal y no desde lo universal? ¿No? Porque lo universal, uno que decide para todos, ya de ahí se construye un tipo de relaciones verticales. Y todo esto está estrechamente ligado con toda la discusión de migración en Europa hoy. Si no tenemos una visión clara de qué significa esto del universalismo y no tenemos una visión clara de qué significa esta crítica epistemológica de que no hay conocimiento que no esté situado, entonces la discusión se convierte en una discusión de tipo colonial, porque es un grupo de personas decidiendo por otros qué es lo mejor para ellos. E imponiéndolo por persuasión o por la fuerza. Y ese es el gran debate que existe en Europa hoy. Cómo desde un universalismo donde uno define para todos, se impone un proyecto de tipo colonial hacia todos los grupos de migrantes, especialmente los que vienen del sur. Y como ahí no hay diálogo interepistémico o relaciones interculturales de igual a igual, sino que se establecen jerarquías, y todo eso está ligado con el concepto de Estado-Nación, porque entonces viene todo el tema de que los únicos llamados a decidir sobre lo que ocurre en un país, pues tienen que ser los llamados nacionales. Entonces, ¿cómo se construye lo nacional? Ese es otro tema, porque en otros lugares, hay muchos lugares de Europa donde lo nacional no es una identidad étnica o nacional, es racial. Es si eres europeo, blanco, occidental, lo que te define como... Puedes entrar si quieres. No, que tengo trabajo, era para decirte que no he conseguido encontrar la pizarra. Gracias. Lo siento. Gracias. Entonces, lo universal, o sea, lo nacional está ligado a identidades raciales. Por ejemplo, en Holanda, cuando se dice que una persona divide en la población en términos de lo que llama autóctono y alóctono. El autóctono es el original o el nativo holandés, y el alóctono es el foráneo. Pero esta división no tiene nada que ver con quién es ciudadano holandés y quién no es ciudadano holandés. Nada que ver con eso.
porque ellos meten dentro de los allochtones poblaciones que son ciudadanos holandeses. Entonces los ponen como foráneos, lo que te dice algo de que la identidad holandesa es una identidad de tipo racial, no de tipo meramente nacional, sino que las identidades nacionales están atravesadas por concepciones raciales de la identidad. Entonces, si ser holandés es ser nativo holandés, entonces el tema de los foráneos no pasa por el tema de la ciudadanía. Puedes ver una discusión semejante pero formulada de otra manera dependiendo de los mitos fundacionales de la nación de cada lugar. En el caso por ejemplo, de Francia, existen ciudadanos franceses y existen extranjeros. Pero la definición de ciudadanos franceses es una definición de ciudadanía y el Estado no reconoce entonces diferencias étnicas o culturales al interior de esa ciudadanía francesa. La única identidades étnico-culturales que se reconocen son hacia los inmigrantes como extranjeros, pero dentro de lo francés no hay reconocimiento a identidades diversas. Y por ejemplo, si usted es francés y usted es discriminado en el espacio público, al hacer un reclamo como grupo discriminado, usted es acusado de lo que ellos usan el término comunitarista para hablar de personas que son... miren, entonces, bueno, muchas gracias, Carmen. De nada, gracias. Entonces, en el caso francés, pues las identidades se construyen a partir de quién es ciudadano francés y quién no lo es. Pero al interior de los franceses no se reconocen las diferencias culturales o otras identidades. Entonces, para un grupo que sea racialmente discriminado dentro de Francia, es muy difícil organizarse y hacer un reclamo público como grupo discriminado, vamos a decir, los antillanos en Francia, que son ciudadanos franceses, que hagan un reclamo en el espacio público, es acusado de comunitarista. Y comunitarista en el caso francés es una acusación muy grave, porque es como acusarte de querer reclamar cosas únicamente para tu grupo étnico y no para los ciudadanos franceses en general. Pero es una manera de desautorizar y callar y silenciar demandas de tipo antirracista en la sociedad francesa. Entonces enseguida te acusan de comunitarista si haces un reclamo. El reclamo solamente puede ser individual o como ciudadano, pero nunca como un grupo étnico discriminado que se organice y se movilice y dice nosotros los antillanos somos discriminados de esta manera. Eso te tomas el riesgo de que te acusen de comunitarista, que eso en Francia es una acusación grave que prácticamente te saca del espacio público, del debate público. O sea, estas son cosas nacionales que tienes que conocer en detalle en cada país para ver cómo operan estas estructuras de tipo racista y cómo es que operan los mecanismos de silenciamiento, los mecanismos de exclusión en cada país. Y en eso es importante conocer los mitos fundacionales de la nación y ver cómo estos mitos están atravesados de jerarquías en lo raciales. Y en el caso francés, pues la norma, o lo que se considera francés, lo normativo es los franceses blancos de clase media, etc. La cultura francesa blanca europea. Y claro, todos los que estén y se identifican como franceses tienen que asimilarse a esa cultura. Entonces no hay espacio para una Francia de la diferencia. Cualquier Francia de la diferencia inmediatamente es atacada, ocultada o como una cosa comunitarista. Y claro, lo que yo siempre he dicho es que en Francia existe un comunitarismo blanco en el poder, que es el que nombra a los demás como comunitaristas. Y se esconde su particularidad bajo un discurso universalista, que era lo que discutíamos ayer. Como en la egopolítica del conocimiento lo que hace es esconder quién habla y desde dónde habla.
a nombre de un universalismo abstracto. Entonces, en el caso francés es muy claro porque entonces la élite política francesa, blanca, occidental, es la que acusa a los grupos que hacen demandas y reclamos como colectivos discriminados de comunitaristas, o como colectivos que reclaman, pues yo soy francés y soy musulmán también y tengo el derecho a ir a la escuela usando el hijab. Bueno, pues eso es inaceptable en Francia porque no se supone que hay una definición particular de qué es lo francés, y usted tiene que amoldarse a eso. Pero lo que es lo francés es muy cristianocéntrico, pero se camuflajea como universalista. Nunca va a decir que esto es cristiano, no, se camuflajea como universalista. Y la República Francesa es una secularización del Evangelio de San Pablo. Pero nadie te va a decir eso, ¿verdad? Te van a decir que no, esto es un espacio secular, aquí no hay ningún tipo de imparcialidad. O sea, todo el discurso que discutíamos ayer, esto lo vamos a ver, pero en cada país con manifestaciones diversas y particulares, dependiendo de los discursos de nación, los mitos fundacionales de la nación, pero los mismos mecanismos de cómo se construye lo universal y cómo se le acusa al otro de particular, ¿no? De comunitarista, tú estás haciendo demandas particularistas para tu grupo, ¿no? Y te estás olvidando de las demandas universales de los ciudadanos franceses, no sé qué, ¿no? Ese tipo de cosas hay que verlo en la concreta. Pero lo que quiero discutir hoy es un concepto que ha sido, que se menciona por algunos estudios de migración, pero no por muchos estudios de migración. Lamentablemente los estudios de migración tienden a subestimar o a ignorar el problema del racismo. El racismo en los estudios de migración aparece con poca frecuencia, no es un tema que aparezca como un tema fundamental de los estudios de migración. Y yo entiendo que para los estudios de migración tienen que tener como uno de sus ejes centrales el tema del racismo. Sin el tema del racismo es muy difícil poder entender muchos procesos. Y yo lo que voy a hacer es que voy a introducir hoy el tema de qué significa el concepto de racismo, y luego, para más adelante en el curso, el viernes, entrar más específicamente ya en los temas más directamente de migración. Pero esto que estamos hablando es como el tema epistemológico de ayer sobre el universalismo, cómo se construye en Occidente y qué otras maneras hay de construirlo en el mundo no occidental. Y este tema de hoy de qué es el racismo me parece que es vital y fundamental para entender los estudios de migración. Entonces, el tema del racismo, voy a hablar a dos niveles. Voy a hablar del nivel conceptual y luego voy a hacer una narrativa histórica sobre el racismo. Cuándo surge, cómo surge, ese tipo de cosas. Entonces, el tema del racismo es un tema que realmente en la literatura hay un montón de problemas con ese tema porque usualmente cuando se habla de racismo en Europa o en los Estados Unidos usualmente se habla de una discriminación, un estereotipo, personas que tienen prejuicios, individuos con prejuicios, individuos con estereotipos. Y usualmente cuando se define de esa manera, pues el racismo entonces se convierte en un grupito de personas que tienen prejuicios y se comportan de una manera inadecuada. Cuando se define el racismo de esa manera, se trivializa todo lo que está en juego con el tema del racismo. Porque aparece como estos grupos extremistas o estos individuos extremistas que están ahí planteando cosas absurdas y no sé qué. Y se convierte en un tema que se subestima inmediatamente porque si es un grupo de personas pequeños en la sociedad que se comportan de esta manera, pues ya con eso el tema del racismo se trivializa completamente porque es un asunto minoritario en la sociedad, o sea, una minoría de personas
las que tienen este comportamiento. Si cuando el racismo se piensa de esa manera, que es como usualmente se piensa, entonces claro, pierde sentido y se subestima completamente. El racismo, voy a usar la definición de Frantz Fanon sobre el racismo. Para Fanon, el racismo es una jerarquía de poder. Esta es la línea del humano. Es una jerarquía de poder, superioridad e inferioridad alrededor de la línea del humano. La S de superior, esta es la línea del humano, la I de inferior, que es igual en el caso superior a humano, que es igual en el caso de los inferiores a no humano o subhumano. Para Fanon, esta jerarquía de poder es una jerarquía de poder que es institucional, que existe en instituciones, no es individuos con prejuicios. Si fuera un asunto de individuos con prejuicios, entonces el racismo sería algo con poco efecto social en la sociedad. Porque si son gente con prejuicios, pues el efecto social no va a ser tan grave. El problema es que el racismo es siempre institucional. Son siempre estructuras de poder que se encarnan en instituciones y que reproducen y producen la inferioridad de los que están debajo de la línea humana, la superioridad de los que están arriba y por tanto privilegios para los que están arriba y la ausencia de esos privilegios para los que están abajo. Las instituciones, le doy un ejemplo, se habla de racismo antiblanco en Europa hoy. Eso es una acusación, por ejemplo, que hacen a los movimientos antirracistas. Por ejemplo, a Julia Boutelja, la líder de los indígenas de la República, le metieron un caso, un grupo de extrema derecha en un tribunal francés, de ser una racista antiblanca. El problema con esa definición es que es una definición a partir de prejuicios, ¿no? De que, bueno, tú tienes un prejuicio contra los blancos, tú eres racista contra los blancos y ya eso es racismo. En primer lugar, ella salió absuelta del caso. O sea, obviamente no había ninguna base para decir eso. Pero el asunto es que bajo una definición como esta de racismo, donde envuelve instituciones y no es ya el prejuicio de individuos, el argumento de que alguien como Julia Boutelja, que es una persona francesa de origen argelino, pueda ser racista antiblanca, es un argumento que no se sostiene porque el racismo envuelve instituciones. En otras palabras, si usted tiene un prejuicio hacia una persona y usted no tiene poder institucional de que ese prejuicio se transmite, se traduzca en discriminación en los mercados laborales, o en discriminación en acceso a una calidad de educación, o en discriminación en acceso a vivienda, eso es un puro prejuicio en su cabeza. Y los negros o los árabes, las poblaciones francesas de origen africano, caribeño o árabe, no tienen el poder institucional de que si tuvieran un prejuicio contra los blancos pudiera traducirse en que ahora los blancos van a vivir segregados en la ciudad, o que ahora los blancos van a ser discriminados en los mercados de trabajo, o no van a tener acceso a una calidad de educación, ¿no? O van a terminar segregados en la ciudad, en los suburbios, en los lugares más pobres de la ciudad. No se traduce en eso porque no tienen poder institucional para que ese prejuicio se traduzca. Eso asumiendo, ¿no? Asumiendo en el peor de los casos de que el racismo sea un prejuicio, ¿no? Y de que haya un prejuicio de estas poblaciones contra las poblaciones blancas, cosa que es ridículo porque la mayoría de las personas de esas poblaciones
al contrario, o sea, en todo caso el colonizado tiende a internalizar su inferioridad frente a los blancos y siempre ve a los blancos como el mundo mejor, superior, etc. Ahí está Piel Negra, Máscara Blanca de Frantz Fanon. Cuando se internaliza la inferioridad racial, lo que se hace es admirar el mundo blanco, fascinarse con el mundo blanco, que es todo lo contrario de verlo como algo inferior o algo malo o algo... Pero vamos a asumir el peor de los casos, que toda esta población tiene prejuicio contra toda esta otra población. Eso, si no se traduce en un poder institucional que lo puede implementar, eso es pura especulación mental, porque no tiene ningún efecto social. Cualquier prejuicio que pueda venir desde acá, ¿no? Para que haya racismo no es suficiente tener prejuicios estereotipos, porque eso no se va a traducir en ningún efecto social. El racismo conlleva una institucionalidad y un poder que en efecto se traduce en efectos sociales, sea que la población esté discriminada en el mercado de trabajo y no tiene acceso a empleo, o sea que le pagan menos por el mismo trabajo que haría un blanco, o sea que usted no tiene acceso a la misma calidad de educación, o sea que usted está segregado, botado por una esquina de la ciudad, donde por allá no pasan los servicios sociales, no pasan los servicios del Estado, o sea que usted esté discriminado en acceso a vivienda, etc. O sea, que usted va a buscar vivienda, pero usted se llama Mohamed y claro, no le alquilan ninguna casa. O sea, eso tiene efecto social, ¿no? Para que haya racismo tiene que ser institucional. No puede ser un mero prejuicio en la mente de las personas, porque entonces estamos hablando de una cosa sin ninguna consecuencia social. Entonces, Fanon le va a llamar a esta zona la zona del ser. Y esta zona le va a llamar la zona del no ser. Aquí lo que hace Fanon es describiendo una situación social. No es que Fanon le gusten las categorías de zona del ser y no ser, es que esta es la manera como el sistema clasifica las poblaciones. Entonces dice de zona del ser. ¿Por qué le dice zona del ser y zona del no ser? Porque aquí la humanidad es reconocida de las personas en esta zona. Entonces, por tanto, tu ser, tu existencia se reconoce, tu subjetividad, tu inteligencia, tu identidad, todo se reconoce en esa zona. En esta otra zona le llama zona del no ser porque tu existencia no es reconocida como humano. Se te ve como un no humano o un subhumano. Tu existencia es siempre cuestionada. Tu cultura, tu identidad, tu epistemología, tu espiritualidad, o sea, está siempre bajo cuestionamiento, bajo sospecha y siempre vista como inferior a la zona del ser. Cualquier forma de vida, existencia, pensamiento, espiritualidad, epistemología, que nace de acá, de la zona del no ser, es vista siempre como un inferior a la que se produce en la zona del ser. Y esto está impregnado en las instituciones sociales. Esto no es que hay un individuo acá es que usted sin quererlo, usted es blanco en una sociedad blanca que está informada por esta estructura de poder racial, y usted va a recibir privilegios sin ni siquiera usted darse cuenta ni pensarlo. Usted tiene ya acceso a unos privilegios, hay cosas que usted no tiene ni que explicarlas. Usted no va a ser cuestionado, ¿entiendes? ¿Por qué usted está aquí, en este espacio? ¿Por qué usted decidió pedirle dinero al Estado para no sé qué? Usted vaya a la oficina, se presenta y nadie va a decir, ¿y usted quién es? ¿Y qué hace aquí? ¿Por qué usted...? Usted va, lleva sus papeles y se acabó. Hay espacios en los cuales usted va a entrar y derechos que usted puede asumir sin ni siquiera reclamarlo. Porque usted ya es visto como un igual en el plano del humano.
acá esta gente va a ser continuamente cuestionada sobre si estos derechos, si esta gente no estará abusando de estos derechos, si esta gente no será que están aprovechándose de estas cosas no será que esta gente, o sea, siempre va a estar una duda, un cuestionamiento, una sospecha. Y esta gente siempre tiene que estar explicándose, no, mire, es que yo vengo aquí porque, no, mire, es que... Entonces, siempre está, y eso no es que un individuo, eso son las instituciones sociales. Usted en los mercados de trabajo, usted va a buscar trabajo y usted tiene menos oportunidad de conseguir trabajo que la gente que está acá. ¿No? O usted vive en una parte segregada de la ciudad y los recursos del Estado para una buena educación para sus hijos, por allí no pasan. O si pasan, pasan de manera incompleta. ¿No? Esas son cosas institucionales que afectan la vida de la gente, ¿no? y que tiene consecuencias, porque la consecuencia que tiene es que la gente en esta zona termina viviendo de una manera empeorada a como vive la peor gente que vive acá. Entonces, lo que dice esto de zona de ser y no ser, me parece fundamental. No se puede ver esto de zona de ser y no ser como un espacio geográfico fijo. Es decir, como usted puede ver zona de ser y no ser como norte-sur. No es suficiente usar norte-sur para pensar zona de ser y no ser, porque usted tiene zona de no ser en el norte y tiene zona de ser en el sur. Entonces, lo que dice Fanon es que si bien hay una jerarquía a escala global, usted puede ver centros y periferias del mundo, ¿no? Que podría decir usted que, bueno, estas son zonas de ser y zonas de no ser. En cada espacio geográfico del mundo, usted puede ir de lo global a lo más local, pasando por lo nacional y lo regional, y usted va a ver zonas de ser y no ser articuladas de manera escalonada desde lo más global hasta lo más local. Y estas zonas de ser y no ser, aquí estamos hablando de la identidad de lo que se considera occidental frente al mundo no occidental, que es la jerarquía global por excelencia en este sistema mundo desde 1492, que define quiénes son los superiores y quiénes son los inferiores. ¿No? Esas definiciones de superioridad e inferioridad, usted la tiene que ver relativa a los diferentes espacios geográficos del mundo. La zona de ser y no ser no es una geografía específica, pero la construcción de cómo se construye la zona de ser y no ser en diferentes partes del mundo tiene una historia que viene de una larga historia colonial. Y usted tiene que dar cuenta de esa historia colonial para poder entender cómo es que se articula esto en diferentes espacios. Vamos a dar varios ejemplos para que se entienda a lo mejor posible. Esta estructura que le vamos a llamar occidental, que es igual a superior, es igual a humano, es igual a zona del ser, no occidental, que es igual a inferior, es igual a no humano o subhumano. Estas dos categorías, no humano, subhumano, es importante porque hay dentro de aquellos considerados inferiores, hay unos que este grupo de acá construye como mejores que otros, pero todos debajo de la línea del humano. Y hay unos que van a ser un poquito más cerca del humano y otros más lejos del humano, ¿no? Y entonces ahí va a haber, por eso la distinción de no humano o subhumano. El subhumano está más cerquita del humano y va a considerarse superior al no humano, pero siempre van a estar los dos como inferior al humano. Y esta es la zona del no ser, ¿no? No occidental. La manera como se construye occidental no occidental no es la misma en diferentes regiones del mundo. Esto es otro problema con el tema del racismo. Y es que cuando usted habla de racismo, no solamente se incurre en el error de pensar que el racismo son el prejuicio de gente extremista,
Y bajo esa definición, por ejemplo, en los Estados Unidos, pues es el Ku Klux Klan, que son los grupos estos de supremacistas blancos, que son una minoría en el país. Y en el caso de Alemania son los nazis o neonazis, ¿no? Y el resto de la sociedad queda fuera y libre de racismo. Pero el problema es que si el racismo es institucional y ocurre como reacciones de poder social, entonces está más allá del grupo nazi o el grupo Ku Klux Klan. Es un problema social generalizado que van a haber instituciones poniéndolo en práctica. Pero además, el segundo error con el tema del racismo, el segundo error no es solamente el problema de reducirlo a un prejuicio, sino también el problema, que es el segundo error, de tomar la forma de marcar esta jerarquía de superioridad e inferioridad sobre la línea del humano que se hace en tu sociedad y generalizarlo al resto del mundo. Te doy varios ejemplos. Hay lugares del mundo donde el racismo, esta superioridad e inferioridad, se marca por color de piel. Pues tú vas con este esquema de que el racismo es un problema de color de piel y lo asumes como la definición de racismo. Racismo es una estructura en la cual la gente blanca es superior y la gente no blanca es inferior. Usted va con eso a Irlanda del Norte o a Irlanda y usted piensa que allí no hay racismo en Irlanda del Norte. Porque como allí las diferencias no se marcan por color de piel, de superioridad e inferioridad sobre la línea del humano, se marcan. Pues usted piensa, bueno, pues ahí no hay racismo. Pero en Irlanda del Norte, la manera como se marcan las diferencias sociales es por religión, identidades religiosas. Los colonizadores, los británicos, son protestantes y las poblaciones colonizadas son católicas. Y usted diría, bueno, son un conflicto religioso. Cuando usted lo mira desde las Américas, donde el tema de color es un tema central en el tema del racismo. Pero ¿qué pasa? Cuando usted mira las narrativas que se hacen sobre el católico, los católicos, los protestantes, son narrativas que son exactamente las mismas que se usan cuando se hablan de los blancos y los negros en las Américas. Es decir, el católico es el salvaje, el violento, el inferior en esa relación. El protestante es el civilizado, es el que lleva las normas de la sociedad, etc., ¿no? Y se construye una jerarquía de superioridad e inferioridad, pero ya no marcado por color de piel, sino por la religión que usted practica. ¿Por qué? Porque en Irlanda del Norte es imposible que usted marque diferencias no raciales a partir de color, porque todos tienen el mismo color de piel. Entonces los marcadores no pueden ser color. La colonización británica no pudo usar el tema de color allí porque no funciona. ¿Qué funciona allí? La religión. Ahora, porque sea la religión el marcador, ¿significa entonces que allí no hay racismo? Pues, si la definición de racismo no es la forma particular en que se marque, sino que es una jerarquía de superioridad e inferioridad sobre la línea del humano, si esa es la definición, entonces, ¿cómo eso se marca? Puede ser muy diferente en diferentes espacios del mundo, dependiendo de diferentes historias coloniales. La historia colonial aquí es fundamental para usted entender qué está pasando hoy y cómo se marcan estas diferencias. Usted no entiende la historia colonial, usted se pierde. Usted llega a Irlanda del Norte, usted piensa, esto es un conflicto religioso de católicos y protestantes, están peleando aquí hace siglos, no sé qué. No, eso es un conflicto colonial racial de muchos siglos entre el colonizador británico y los colonizados irlandeses. Lo mismo pasa en Palestina hoy. El mismo tema. No, allí no es racismo porque allí no, nadie dice este es negro y este es blanco, o este es oscuro de piel y este es más claro. Ese no es el tema.
se marca a través de diferencias, en este caso nacionales, palestino-israelíes, ¿no? Ahora, el palestino es un terrorista, un bárbaro, un primitivo, ¿entiendes? El israelí es el que ha traído civilización al desierto, el que ha traído nuevas tecnologías, el que se marca superioridad e inferioridad, ahora a partir de identidades nacionales, no a partir de color de piel, ni siquiera de religión, porque hay palestinos católicos, cristianos, ¿no? Entonces lo que marca ahí, claro, el que es musulmán es peor todavía. Los palestinos musulmanes son peor todavía que un palestino cristiano, porque ahí entran las jerarquías ya más globales de superioridad e inferioridad a través de cuál es la religión superior a las demás, que es el cristianocentrismo en este sistema mundo. Y claro, un palestino cristiano está acá abajo, pero un palestino musulmán está todavía más abajo. El palestino cristiano es un subhumano, pero el musulmán, eso es un no humano, eso es un terrorista. Cuídate de él, que te va a matar. Entonces el conflicto se marca como, eso es un conflicto de... Esa gente llevan ahí miles de años peleando uno con otro, los judíos con los musulmanes y los cristianos ahí, eso llevan siglos y qué sé yo, como si fuera un problema milenario. Eso es un problema de 60 años desde que se funda el Estado sionista racista de Israel, que sigue el modelo del colonialismo de población que se ha hecho en todas partes del mundo, muchas partes del mundo, sobre todo en el caso de Norteamérica, Argentina, Australia, Nueva Zelanda, que es el colonialismo donde el colono llega con la población, quita al nativo de la tierra por la fuerza y se apropia de la tierra. Ese es un fenómeno de colonialismo de población muy antiguo y que lleva varios siglos en diferentes partes del mundo, pero eso es una cosa reciente en el caso de Palestina. Y claro, ese tipo de colonialismo casi siempre lleva al genocidio de la población nativa, porque la población nativa es dispensable. O sea, no es el tipo de colonialismo que llega y quiere explotar el trabajo de los nativos. Y claro, en ese caso abusan y todo, pero no evitan la exterminación total porque necesitan la mano de obra de los colonizados. En el colonialismo de población la mano de obra es dispensable. Lo que hay que sacarlos de la tierra, quedarnos con las tierras. Claro, en ese proceso pues te cargas la vida de la gente, porque por eso casi siempre ese tipo de colonialismo lleva al genocidio de las poblaciones, porque las poblaciones es cuestión de sacarlos del medio. Y eso siempre se hace por la fuerza. Eso fue lo que pasó en el siglo XIX en Estados Unidos con los indígenas americanos. Los exterminaron, quedaron muy pocas poblaciones numéricamente, porque los iban sacándolos de la tierra, ahí matándolos como animales. Lo mismo en Argentina, Nueva Zelanda, hay muchos casos así, Canadá, y donde luego los que sobreviven los segregan en lugares de campos de refugiados, ¿no? Campamentos de refugiados, que le llaman en Estados Unidos las reservas de los indios, ¿no? Y los ponen en unos territorios, en una esquinita ahí, los demás los aniquilaste. Pues, mira el caso de Palestina, estamos viviendo ahí en nuestros ojos lo mismo que se vivió en el siglo XIX en Estados Unidos, o en Canadá, o Nueva Zelanda, Australia, todos estos países de colonialismo de población, Argentina. En Argentina había un deporte que se llamaba cazar indios. Y salían todos los fines de semana a cazar indios, como cazar osos, a cazar indios como animales. Por eso es que Argentina es uno de esos países donde casi no quedan poblaciones indígenas, a excepción de la frontera norte, allá con Paraguay, Bolivia, ¿no? En casi toda la pampa exterminaron los indígenas. Lo mismo en Chile, quedaron muy pocas poblaciones. Y eso es el colonialismo de población, donde la lógica no es que yo voy a apropiarme de estos sujetos que me encuentro allí para ponerlos a trabajar para mí, sea por esclavitud, sea por formas coercitivas, sino que es una lógica de ir el colono con su familia a sentarse allí, quedarse con la tierra y sacar del medio
a la población de allí. O sea que hay colonialismo de explotación y colonialismo de población. Son dos métodos de la historia colonial que se han usado continuamente. Y a veces hay países donde se ha usado los dos a la vez. En una región usaron el de población y exterminaron allí a tales grupos étnicos, y en esta otra región usaron el de explotación y todavía quedan los grupos étnicos, pues bueno, la idea no era exterminarlos, sino explotarlos. Y eso en América Latina lo puedes ver bien claro, porque donde quiera que hubo colonialismo de población, exterminaron las poblaciones. Donde había colonialismo de explotación, pues todavía quedan allí las poblaciones colonizadas en números grandes. No fueron totalmente exterminadas. Aunque siempre hubo en uno y otro también casos de genocidio. Entonces, digo esto porque lo que define el racismo no es la forma particular de marcar el racismo. Y ahí es donde se incurre en otro error conceptual, que es que usted toma la manera como en su sociedad se marca el racismo, y porque no se esté dilucidando de esa forma en otro lugar, usted piensa, aquí no hay racismo. El racismo es una estructura que a partir de 1492, con la expansión colonial europea, pues no existía en la mayoría del mundo. Es un fenómeno de post-1492. Antes de 1492 no existía racismo. Eso yo lo voy a sostener en la narrativa que les voy a brindar hoy, histórica, de cómo es que surge el racismo. Pero primero quiero desarrollar la parte conceptual, porque si no entendemos la base conceptual, luego la narrativa histórica no hace sentido. Contrario a las narrativas eurocéntricas, que dicen que el racismo es una cosa eterna, que está desde Adán y Eva, que nos hablan del racismo como una cosa transhistórica, de que ha existido siempre y seguirá existiendo. Y entonces, claro, después de todo, lo que hizo Occidente en la expansión colonial después de 1492, pues no tiene tanta importancia, porque lo que hicieron fue continuar haciendo lo que anteriormente hicieron los chinos, los musulmanes, los otomanos, etc. Entonces, se proyecta hacia el pasado formas de dominación del presente como si fueran eternas y universales. Y claro, en el momento que haces del racismo una cuestión universal y eterna, entonces no hay nada que hacer, excepto buscar usted estar arriba en la ecuación, ¿no? Porque si es así y ha sido así, pues, entonces va a ser así para siempre. Y entonces lo único que hay que hacer es buscar cómo uno no queda abajo en esto, cómo uno se mantiene arriba, a costa de lo que sea. Esa es la lógica de esta ideología universalista, que son ahistóricas. Sacan de la historia estas cosas y parecen unas cosas universales. Hablábamos ayer del universalismo de los enunciados, ¿no? Como un universalismo de los enunciados. O sea, el racismo ha sido y será algo humano. En el momento que lo planteas así, pues se convierte en naturaleza humana, y la naturaleza humana no hay mucho que hacer ahí. Todo esto son ideologías de la tradición universalista, que precisamente lo que hacen es relativizar el rol de Occidente en la producción de esto y la responsabilidad de Occidente, y poner el acento en que, bueno, oye, que los musulmanes antes hicieron lo mismo, que los chinos hicieron lo mismo, que los otomanos hicieron lo mismo, que los aztecas cuando llegamos allí estaban haciendo lo mismo. Entonces le proyectas al mundo entero lo mismo, y después de todo Europa lo único que hizo fue repetir lo que los demás hicieron en el pasado. Con esto yo no estoy diciendo que no hubieran conflictos en el pasado. Con esto no estoy diciendo que no hubiera dominación y explotación en el pasado. Claro que la hubo. Estoy diciendo que las maneras de organizar y marcar esa dominación y explotación en el pasado, en otros sistemas sociales, era diferente. No era a través del tema
de superior e inferior a través de la línea del humano. Ese no era el tema. Habían otros marcadores, otras maneras de marcar eso, que no pasaba por el tema de cuestionar la humanidad del otro. Voy a ir a la narrativa histórica una vez terminemos con la parte conceptual. Bueno, decíamos en primer lugar que el racismo no es un prejuicio, que es siempre un poder institucional. Segundo, que el racismo no es un tema específico de color de piel o un tema específico de diferencias étnicas. El racismo es una jerarquía de poder, de superioridad e inferioridad alrededor de la línea del humano. Y eso se puede marcar por color de piel, por religión, por lengua, por identidad étnica. Hay que ver cómo esas narrativas se están articulando para poder distinguir si es prejuicio religioso o si es un prejuicio racial. Para distinguir uno del otro, tienes que ver si lo que se está construyendo es una narrativa de superioridad e inferioridad sobre la línea del humano. Es decir, si el otro está siendo visto como alguien debajo de la línea del humano. Ese es el marcador, que se puede dar por la vía de un discurso biologicista, diciendo, bueno, genéticamente esta gente es inferior, pero muchas veces no se da por ahí, se da por el lado de que este grupo religioso es inferior a nosotros. Son salvajes, entonces lo pones en el mundo de los animales. O este grupo étnico es inferior a nosotros. O este grupo que habla estas lenguas son inferiores a nosotros. O este grupo que tiene el color de piel así o asado son inferiores a nosotros. Fíjate que hay múltiples marcadores que se han usado históricamente para marcar esta línea de superioridad e inferioridad sobre la línea humana. De manera que uno no se puede casar con la forma específica en que se da o en que se manifiesta el racismo en la sociedad en que uno vive. Uno tiene que tener un concepto que te permita mirar cómo ocurre este fenómeno del occidental no occidental en diferentes lugares. Pongo otro ejemplo. ¿Quién es occidental y quién no es occidental? Eso es una cosa que tienes que mirarlo en la concreta. Si tú vas con la idea de occidental de aquí de Europa y te vas a África, te confundes. Porque en África las élites son de color de piel negra. Y usted va allí y usted diría, bueno, pues aquí no hay racismo. Pero estas son élites que ocupan el rol del occidental y que son élites occidentalizadas y que su comportamiento, sus discursos y sus prácticas institucionales inferiorizan grupos étnicos dentro de su territorio, dentro del Estado que hegemonizan. Y se convierten en esos intermediarios entre el gran capital occidental y las poblaciones inferiorizadas de mano de obra barata o de territorios que necesitan explotar porque ahí tiene petróleo o lo que sea. Entonces, estas élites occidentalizadas, una vez el colonizador se va con el fin del colonialismo, ocupan ahora la posición del occidental, del colonizador, y reproducen entonces discursos de inferioridad racial sobre estos grupos acá. Pero en el caso de África se da vía discursos étnicos, no por color de piel. Porque allí no se puede marcar esa diferencia por color de piel. Todos tienen el mismo color de piel. Más o menos en muchos lugares. Por tanto, las diferencias de tipo racial y los discursos raciales se articulan de otra manera. Se articulan por el tema étnico, o por el tema religioso, o por el tema lingüístico. Hay múltiples marcadores. Y lo que usted tiene que ver es cuáles son las narrativas que se dan alrededor de eso. Si las narrativas tienen que ver con pasar grupos de humanos a la línea al mundo de lo no humano subhumano, entonces estamos hablando de un fenómeno racial. Si es un mero prejuicio lingüístico, como ocurre aquí entre catalanes y castellanos, ¿no? Un mero
prejuicios de identidad nacional, pero donde no se ve al catalán como un inferior humano. Al contrario, se ve con gente que tiene recursos, que tiene cultura, conocimiento, etcétera, ¿no? Y lo que son prejuicios de quién domina el Estado y cosas así, eso no es racismo. Ahí puede haber un tipo de colonialismo sin colonialidad. Porque el castellano tiene la gana, pues ha dominado siempre el Estado del centro, pero no ve al catalán como un inferior a él, al contrario. Y todo el tema es quién controla los recursos y quién controla, ¿entiendes? Y ahí no hay una situación de racismo, hay prejuicio lingüístico, prejuicio de tipo identitario, ¿no? El castellano, las élites castellanas siempre han tenido el poder sobre las catalanas y hay conflicto, ¿no? Pero no es un conflicto racial. O sea que hay que observar siempre cómo es que se está construyendo las narrativas en términos de los marcadores, porque no siempre estamos hablando de un prejuicio racial. Para los castellanos es difícil de imaginar a los catalanes como inferiores, como seres salvajes, etc. Porque los catalanes tienen su propia historia y su propio poder político en la historia de esta región del mundo, etc. Tienen poder económico, etc., ¿no? Y entonces jamás se le ocurriría a un castellano pensar que es un salvaje, un inferior, ¿entiendes? El castellano se iba a decir, estos catalanes siempre quieren imponer su lengua, ¿no? Siempre quieren, entonces van a usar este tipo de prejuicio lingüístico, prejuicio nacionalista, ¿no? Españolista, ¿no? Frente al nacionalismo catalán, etc. Y esos son conflictos dentro de la zona del ser. Esto no es un conflicto entre zonas de ser y no ser. Digo eso porque no todo conflicto es racista. No caigamos en ese tipo de generalizaciones. Dentro de la zona, y esto es otro punto que es importante, esta zona, en la zona del ser, hay un conflicto. Hay un conflicto en la zona del ser, porque hay un otro en la zona del ser. Esa zona del ser no es homogénea. No es que es una zona que aquí están todos los que están en el lado superior y occidente y qué sé yo, y ahí no hay conflicto. Ahí hay conflictos de clase, ahí hay conflictos de género, hay conflictos de sexualidad, de nacionalidad, de nacionalismo, lingüísticos, políticos, económicos, ahí hay conflictos, es una zona de conflicto. No es que porque la gente aquí está en la categoría de lo humano, pues ahí ya es una zona homogénea, es una zona muy heterogénea de muchos conflictos. Donde hay relaciones de poder, donde hay dominación y explotación y todo eso. Lo que pasa es que en esta zona, el otro de esta zona, aquel que es dominado, explotado por razones de sexualidad, género, clase, identidad nacional, lingüística, etc. La manera como se gestiona este conflicto en esta zona, y aquí estoy usando ahora a Boaventura de Sousa Santos y su ensayo sobre la línea abismal, no sé si lo conocen, que yo lo que hago es superponerlo a la línea del humano de Fanon. Y cuando fusionan los dos, te sale algo que me parece muy interesante para entender el racismo. Y es que aquí el conflicto, el sistema lo gestiona por mecanismos de regulación y emancipación. O sea, ahí hay conflicto. Pero regulación significa para Boaventura métodos de tipo de derechos. O sea,
se gestionan los conflictos por medio de reconocimiento de derechos humanos, derechos laborales, derechos de la mujer, hay un código de derechos que porque usted es considerado como un humano, aunque sea un dominado en la zona del ser, usted se le va a reconocer una serie de acceso a derechos para gestionar los conflictos. A usted se le va a reconocer el discurso emancipatorio, el discurso de la igualdad ciudadana, el discurso de la igualdad de la mujer, el discurso de la libertad, el discurso, o sea, hay una serie de discursos emancipatorios que se les va a reconocer porque es una zona del humano. Y los conflictos se van a gestionar fundamentalmente por métodos pacíficos de regulación y emancipación con momentos excepcionales de violencia. Con momentos excepcionales de violencia. Yo espero que esto esté grabando bien, pueden chequear porque es que esto es fundamental. Perdona, pero es que, no sé, esta parte es fundamental para todo lo que estamos discutiendo. ¿Se ve bien? Sí, está grabando. ¿Y se ve bien esto? Este diagrama, yo creo que eso no se ve. Sí, más o menos. Se ve un poco lejos. Si quieres hacemos así, para que los que sean tomen nota. ¿Se ve? Un poco más abajo. ¿Sí? Que tomen nota que este es el esquema que tenemos ahí en el pizarrón. A ver, más cerca. Sí. Ahí. La zona del ser es aquí arriba de la línea del humano, S de superior, H de humano, igual a zona del ser, en la parte de arriba. Abajo, debajo de la línea del humano, la I de inferior, igual a subhumano o no humano, que es igual a zona del no ser. Y fíjense que en la parte de arriba está la relación del yo y el otro, que hay un otro en la zona del ser que es dominado y explotado. ¿Se ve claro el esquema? Bueno. ¿Te va? No, bueno, no. Ok. Entonces, en esa zona hay conflicto. No es una zona homogénea, es una zona en la cual hay una cantidad de conflictos enorme y es importante que lo tengamos en cuenta porque no estamos hablando aquí de una cosa simplificada de que pues está en el lado de los superiores humanos y que ya automáticamente usted vive sin conflictos en el mundo. No, aquí hay conflicto, aquí hay un otro en esa zona del ser que es fundamental identificar. Lo que pasa es que en la zona del no ser van a haber conflictos también de clase, de género, de sexualidad, de nacionalidad, de lingüística y todo eso. Pero los conflictos aquí, en la zona del no ser, frente a la zona del ser, van a ser conflictos de tipo que van a tener el agravante de ser además, o sobre todo, conflictos raciales. Y eso va a hacer que los conflictos de clase, de género, de sexualidad, de nacionalidad, etcétera, se van a vivir de otra manera. En la zona del no ser hay conflictos de clase, de género, sexualidad, nacionalidad y todo eso, pero esos conflictos se van a vivir de otra manera, porque se agravan todos esos conflictos por el asunto de la inferioridad racial. Acá arriba se vive también conflicto de clase, sexualidad, género, pero con el privilegio de vivir privilegio racial. Usted puede ser un obrero explotado, pero usted va a tener acceso a una serie de cosas, de privilegios que siendo un obrero explotado acá no va a tener. Y fíjense que los dos son formalmente obreros. Usted puede decir, este es un proletariado industrial, como dirían los marxistas. Pero el problema
que plantea Fanon es que el concepto de proletariado industrial no te sirve para poder entender las diferencias cualitativas de la experiencia vivida en la zona del ser frente a la zona del no ser. Un proletario explotado en la zona del ser no es lo mismo que un proletario explotado en la zona del no ser. Es una experiencia cualitativamente diferente. ¿Por qué? Porque en la zona del no ser, a diferencia de la zona del ser, los conflictos el sistema los gestiona por la violencia y la apropiación continua y descarada. Ahí los conflictos no se van a manejar por discursos emancipatorios, porque no se va a reconocer la humanidad del otro. El otro es un inferior, por tanto ahí vale cualquier cosa. Entonces ahí el comportamiento es de la violencia descarada y la apropiación de todo lo que se puedan apropiar de recursos, de la apropiación del trabajo, de una manera descarada y de una manera agravada, ¿no? En comparación con lo que ocurre acá, en la zona del ser. Eso va a ser el hecho de que acá los conflictos se gestionen fundamentalmente por regulación, mecanismos jurídicos de derecho, etc., y por discurso emancipatorio, va a estarse una diferencia con momentos excepcionales de violencia, y es que acá los conflictos de clase o de género, sexualidad, etc., se manejen por la violencia abierta y descarada y por la apropiación continua, va a ser que la experiencia vivida y las categorías conceptuales para comprender qué ocurre en la zona del ser frente a la zona del no ser sean necesariamente diferentes. Esta es la parte que cuando uno habla de racismo la gente simplifica y no saben de lo que se está hablando. Estamos hablando de una cosa profunda. Ah, profesor, pero usted está privilegiando raza sobre todo lo demás. No, yo no he dicho que desapareció la explotación de clase. Yo no he dicho que desapareció el patriarcado y la dominación de género y sexualidad. Yo no he dicho que desapareció los conflictos de tipos nacionales o de tipo lingüístico, de tipo... Los conflictos están aquí y acá, en las dos zonas. Lo que yo estoy diciendo es que analíticamente, antes de hablar de explotación de clase o antes de hablar de dominación sexual o de género, dime en qué zona del mundo tú vives. Cuando digo zona del mundo no es, acuérdense que zona de ser y no ser existe en La Coruña. Aquí hay zonas de no ser y hay zonas de ser. Existe en Madrid, existe en París, existe en Bogotá, existe en todos lados esta división. Porque una vez se globaliza el sistema moderno colonial con la expansión colonial europea, si bien en el siglo XVI el racismo era europeo y no europeo, en el sentido más geográfico, una vez pasan varios siglos de este mecanismo, eso se internaliza en muchos lugares del mundo y en muchas sociedades, y ya esta estructura racista de zona de ser y no ser, de superior e inferior, a través de la línea del humano, ahora va a ser internalizado en todas partes del mundo donde ha habido colonización europea. Y por tanto, hoy día, esa herencia colonial sigue viva en la medida en que las nuevas élites occidentalizadas en el tercer mundo, sean ellos de origen hindú, o sean de origen africano de piel de color negra, o sean las élites criollas blancas latinoamericanas, hacen el rol del occidental y reemplazan al occidental dentro de sus países. Y entonces se construye ahí zona de ser y no ser, donde el occidental ya no es el que nació y se crió en Europa. El occidental, en esta jerarquía de superioridad e inferioridad sobre la línea del humano, puede ser una élite occidentalizada negra en África. Puede ser una élite occidentalizada de origen musulmán en un país del Medio Oriente. Puede ser una élite hindú en la India, occidentalizada de origen hindú o practicante del hinduismo.
Todo esto lo tienes que ver en la concreta de la historia colonial de cada lugar. Lo importante a mantener aquí en mente es qué es lo que exactamente constituye el racismo y entender que es lo que la izquierda occidentalizada tiende siempre a privilegiar la categoría de clase. Y claro, te va a decir, ese otro en la zona del ser es un explotado por el capitalismo. Y este otro en la zona del ser es también un explotado por el capitalismo. Y por tanto los dos son proletarios explotados. Y por tanto proletarios del mundo unidos. Esa es la conclusión. Pero ¿qué pasa? Ese otro en la zona del ser no tiene mucho interés en unirse a este otro en la zona de no ser. Ese proletario allá no tiene mucho interés. Porque ese proletario allá de alguna manera reconoce que vive ciertos privilegios a partir de la explotación que se hace del trabajo en la zona del no ser. La superexplotación que ocurre acá. Pongo un ejemplo para ya aterrizar en cosas concretas. Un obrero de la Boeing Company en Seattle, la compañía de aviones, un obrero en Airbus, la compañía de aviones francesa, que se gana 150 euros la semana, no. Al día, no. La hora. Que trabaja 8 horas al día. Tiene su código de horas de trabajo codificada y reconocida por la ley. ¿Que tiene conflicto con sus patronos? ¿Que tiene conflicto con la empresa? Claro que sí. ¿Que quiere organizar un sindicato? Lo trata de organizar. ¿Que la corporación le pone obstáculos? Sí, termina en una corte peleando a ver si el sindicato se organiza o no, etc. Puede que voten a uno u otro del trabajo. Ese puede ir a un código de derecho y pelear porque fue votado injustamente y puede que lo restablezcan y le tengan que pagar retroactivamente todo el salario durante el tiempo en que estuvo fuera de la empresa. Que pueden hacer una marcha en la calle contra la empresa y en ningún momento está en juego su vida. Su vida no peligra. Porque puede hacer la marcha o puede hacerla... y pueden haber momentos de violencia, pero es raro que maten a alguien, ¿no? Una mujer en una maquiladora en el norte de México, y digo mujer porque el 90% de los obreros en maquiladoras en el mundo son mujeres del tercer mundo. Y son mujeres, en el caso de México, la mayoría mestizas e indígenas. No son blancas en la categoría de blancura que existe en México. Y se les paga $2, no la hora, al día. Y trabaja, no 8 horas, 12, 14, 16 horas, no a la semana, al día. Y si intenta organizar un sindicato o intenta hacer una marcha por la calle, se juega la vida. Esa es la diferencia de la zona del ser y no ser. El sistema va a gestionar los conflictos de manera muy diferente en una zona o la otra. Acá se vive opresión de clase, pero se vive privilegio racial. Es decir, se le reconoce la humanidad a ese otro de la zona del ser, y al reconocerse la humanidad de ese otro en la zona del ser, se le adjudica una serie de códigos de derecho y de discurso emancipatorio que le permite entonces poder gestionar los conflictos de otra manera. Eso es muy diferente a lo que ocurre acá. En la zona del no ser, el sistema no gestiona los conflictos por regulación o emancipación o por código de derecho. Su humanidad no es reconocida. Su subjetividad no se le es reconocida. Su inteligencia no es reconocida. Su saber, su espiritualidad y su epistemología no es reconocida. Usted es un inferior. Y por tanto ahí todo vale. Esas son zonas donde todo vale.
y donde la manera como el sistema gestiona los conflictos es por la violencia descarada y por la apropiación de recursos descarados. Ahora, esto no hay que irse muy lejos. Puse la Boeing Company Airbus frente a una mujer de maquiladora como un ejemplo a escala global, pero lo puedes ver en el nivel más micro de una ciudad en España. Mira el trabajo de los sin papeles y mira la gente los ciudadanos españoles, etc., ¿no? Y mira la situación de un gitano que es formalmente un ciudadano español, que ya no es sin papel, y mira la situación de cómo se gestionan los conflictos en las comunidades, cómo el Estado gestiona los conflictos en una zona o la otra. Bueno, son maneras muy diferentes de gestionar los conflictos. Por eso aquí no te tienes que ir muy lejos de que si la maquiladora y la Boeing Company o la Airbus, no, lo puedes ver dentro de una misma ciudad. En España, y lo puedes ver también en Bogotá, en el tercer mundo. Hay zona de ser en Bogotá. No es que en Bogotá está en la zona del no ser, o México, Perú está en la zona del no ser, y todos están en la zona del no ser. No, hay zona de ser en Perú, hay zona de ser, ahí están los europeruanos, ahí están los euromexicanos, que son los que tienen, son los occidentales en esa jerarquía de poder en esos países. Y en la zona del no ser están los afros, los indígenas, mestizos, etc. Entonces todo eso lo tienes que ver en la concreta, cómo esto se da. Pero lo importante es mantener lo que dice Boaventura de Sosa Santos, de que en la zona debajo de la línea abismal, como él diría, no usa este lenguaje de Fanon, aquí esto lo estoy usando yo, pero si usamos lo de Boaventura, lo que dice es que arriba de esta línea se gestionan los conflictos de una manera muy diferente que debajo de la línea. Ahora, esto tiene implicaciones epistemológicas enormes, porque lo que ha ocurrido es que toda la teoría crítica y toda la teoría científico-social que hemos bebido nace de la experiencia histórico-social del otro oprimido en la zona del ser. Marxismo, psicoanálisis, Escuela de Frankfurt, postestructuralismo. Podemos ir por todas estas corrientes de pensamiento crítico y de teoría crítica producidas en la zona del ser a partir de la experiencia de opresión de ese otro en la zona del ser. Y lo que ocurre es que esa teoría crítica ha pensado la experiencia vivida de opresión de estos sujetos oprimidos en la zona del ser, que por su humanidad ser reconocida, el conflicto se gestiona de otra manera, porque viven opresión de clase, viven opresión de género, sexualidad, nacionalidad, etcétera, lingüística y todo eso, pueden vivir cualquiera de esos conflictos, pero no viven opresión racial o inferioridad racial, viven privilegio racial. Y eso hace que la experiencia vivida de su opresión pase por otras codificaciones y otras formas de dominación. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo el conocimiento que se produce en la zona del ser, sea por el yo dominante, ese hombre patriarcal, masculino, capitalista, imperialista, etcétera, ¿no? Ese yo hegemónico, que es el que tiene el poder, reconoce la humanidad de este otro y gestiona el conflicto de una manera diferente ahí, ¿no? ¿Cómo el conflicto ahí se gestiona de otra manera? Entonces la teoría crítica que se produce ahí, tanto la teoría que produce este yo, que sería la teoría de derecha, como la teoría crítica que se produce por este otro, ¿no?, que es la teoría de izquierda occidental, se convierte entonces, por el tema de la superioridad racial, en un racismo epistemológico desde la izquierda.
Porque entonces se va a privilegiar el conocimiento crítico que producen aquí, feminismo, feminismo occidental, postestructuralismo, marxismo, psicoanálisis, toda esa teoría crítica que se ha producido desde ese otro en la zona del ser. Y se convierte en un proyecto universal que tiene la pretensión y la arrogancia de dar cuenta y explicar los conflictos sociales de todo el mundo, incluyendo la zona del no ser. Y ahí se incurre en un colonialismo desde la izquierda, en un racismo, sexismo epistemológico desde la izquierda. Digo sexismo porque aquí se reproduce todo lo que hablé ayer del privilegio del hombre occidental sobre las mujeres occidentales y no occidentales y sobre el mundo no occidental, mujeres y hombres. Y ese privilegio epistémico se va a dar desde la izquierda con un diseño global colonial, porque se va a pretender que las categorías críticas que se producen desde la experiencia histórico-social de este otro en la zona del ser, este otro oprimido en la zona del ser, pretende dar cuenta de la experiencia vivida y la dominación, explotación y opresión que vive ese otro, el no ser otro. El no ser otro. O sea, hay una diferencia entre el ser otro y el no ser otro. Aquí hablamos de diferentes otredades. Muchas veces en este tipo de literatura postestructuralista, postcolonial, no sé qué, se colapsa esto de una manera muy fácil y se incurre en un racismo epistemológico desde la izquierda. Yo he dicho públicamente, y lo he puesto por escrito, que hay que descolonizar los estudios postcoloniales. Porque los estudios postcoloniales reproducen el mismo problema.